El año 52 entré en el programa Laboral Niño de la Madrina de la cooperativa. Y ya con ese bichito de la radio en el año 56, yo apegado y alemana, eh, era una persona no bueno para tener amigos. Yo en la mañana, igual como me pasó con el vehículo, me ponía la bicicleta y no me la sacaba hasta la noche, porque para donde iba en bicicleta. Entonces me paseaba por el centro de Villa Alemana, que era entonces Avenida La Torre, y mi trayecto era bajar por un lado de la calle, dar la vuelta en la plazoleta, volver para allá, pero de repente dije, es que hace falta poner música. Entonces dije, ¿por qué no lo hago? Y bueno, encontré dos amigos, Ricardo Vivanco y el Johnny Vergara, en la cual me apoyaron, y entre los tres empezamos a crear este cuento de poner dos parlantitos en la Plaza Prat, donde había una pérgola. Ahí poníamos dos parlantes en la pérgola y la gente bailaba, que eran los tiempos de Bill Haley, Rock Cometa y de Elvis Presley, que recién venían entrando la música norteamericana, y por otro lado quedando atrás la música latina. Entonces ahí la gente bailaba y nosotros manejábamos digamos, el tipo de público que había con la música. Nosotros transmitíamos de las 7 hasta las 9 y media, hasta las 10. Entonces, dentro de la pérgola que había, un kiosquito, como le llaman también, ahí la gente bailaba y nosotros poníamos los parlantes ahí en el techito del mismo kiosco. Entonces en ese tiempo estaba la música norteamericana que había entrado fuerte, estamos hablando de enero del 56. En diciembre habíamos tenido a Brigitte y sus cometas y habíamos tenido a Elvis Presley, pero también estábamos dejando al tango y estábamos dejando los boleros. Entonces, y estaba la música tropical que siempre estaba presente. Entonces, y ustedes saben que en cuanto al tipo de público, yo encuentro que una de las armas es justamente la música. Realmente tiene un atributo Villa Alemana y todavía lo ha mantenido, un poquito perdido, pero creo que es la base también. ¿Saben que todas estas comunas son así? En que todos nos conocíamos. Y más que nada de que cuando yo empecé con lo que en un comienzo, de lo que yo les contaba de los dos parlantitos, yo como tenía el bichito de la radio, lo primero que hice fue ponerle nombre al asunto. Y le puse programas musicales de Plaza Arturo Prat. Entonces, tipo radio, si está transmitiendo programas musicales de Plaza Arturo Prat, y nos conseguíamos unos avisos comerciales, y con eso yo le pagaba el arriendo a un pariente que tenía un servicio técnico por ahí, tenía un amplificador botado, se lo arrendé para llegar con los dos parlantitos. Y eso hizo por lógica de que fuéramos conocidos, porque estábamos como en una vitrina. Las municipalidades se componían prácticamente, sin, lógicamente que habían funcionarios municipales, pero todo lo hacía el alcalde y el secretario municipal, que era el mentonato. O sea, uno encontraba en la calle al alcalde y le decía, oiga, don Lucho, mire, necesito tal cosa, ya hable con el secretario, oiga, don Luis, mire, dijo el alcalde tal cosa, y listo. Todo era así, todo era así. Todos estos alcaldes que tienen nombre de calle, Rodolfo Galleguillo, Alejandro Peralta, Italo Composto, todo era así. Italo Composto ya como que organizó más, empezó un poquito a organizarse en esa época el asunto de la ciudad, de no ser tan así, pues tan amigable. En este momento yo tengo una tranquilidad. En realidad yo siempre he ganado lo suficiente para vivir.
La diferencia es que ahora en vez de estar recorriendo negocios, ahora tengo la tranquilidad de estar en la casa y me llaman y ponen publicidad. No ha variado mayormente, digamos, de que yo me esté haciendo rico ahora, sino que ha variado la tranquilidad de vivir, ¿no? De poder estar en la casa, a lo mejor grabando discos, llaman, oiga, necesito publicidad, tal cosa, y uno va y listo. Y eso no, antes había que estar rogando al comerciante, ¿no? Entonces en eso ha cambiado. En su tiempo hacía los sorteos de Navidad, fiestas patrias, juntaba 25 negocios. O sea, fue duro. Y en la parte humana, la década del 60 en Villa Alemana, para mí fue la época de oro. Y es por eso que siempre he mantenido que Villa Alemana, por su tradición, debería ser la ciudad de la recreación. A lo mejor ponerle un nombre más taquillero, porque en el fondo que se refiere a eso, dentro del ámbito regional, que cada ciudad tiene su orientación. Villa Alemana no la tiene, sea la ciudad de recreación, basada en la década del 60. Yo invité al programa Conversando a Noticias que tengo en la Radio Valparaíso, a los directores de los semanarios de acá, Ruta 62, Futuro y Página 12. Y entre esos conceptos justamente nombran a Quilpué y Alemana como ciudades sin identidad. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que en este momento... ¿por qué perdieron su identidad? Porque estas ciudades tuvieron un cambio cuando empezaron a llegar grandes poblaciones. Cuando la gente antes llegaba acá a estas comunas que eran verdaderos potreros, contaba, qué sé yo, plata, se compraba un terrenito, después hacía su ranchito, después ahí se trasladaban de Valparaíso a ir ya en ese ranchito, y ahí formaban su vida, y ahí creaban sus hijos, y ahí se creaba el cariño por la comuna. Porque llegaban como de a uno, vivían por décadas. Pero ¿qué es lo que pasó después? A fines del gobierno de Jorge Alessandri, en el periodo de Eduardo Frei Montalva, vino un nuevo sistema habitacional, de acuerdo a que la mayoría de la gente arrendaba las casas, y había que... La idea siempre fue de que tuviera su casa propia la gente. Entonces llegaron las poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que 500 personas que vivían en el Cerro de Valparaíso se vinieron a Villa Alemana, otras 500 se vinieron a Quilpué. Esas personas no eran querendonas de estas comunas, eran simplemente que habían llegado a vivir acá. Entonces no tenían en los huesos el cariño por la comuna donde ellos habían creado su casita, habían creado a los hijos. Yo creo que en ese sentido también se dio. Y digamos, la identidad se mantuvo a pesar de esa llegada, de esa grande cantidad de familias. La identidad se mantuvo mientras estuvieron de alcaldes y de autoridades o regidores, como se llamaban los concejales, eran de Villa Alemana. No importa que llegaran los habitantes de otras partes, pero la raíz, los que dirigían, eran netamente de Villa Alemana. Y eso también de a poco fue cambiando. Entonces muchas veces se da que los alcaldes llegaron, qué sé yo, a vivir a Villa Alemana en la década del 80 o la década del 70, entonces ya no tenían ese cariño. Porque hay una cosa bastante especial de Villa Alemana. Cualquier cosa que se haga tiene gente. Como ser que el pueblo es más frío en ese sentido. Pero cualquier cosa que se haga, en un momento dado, porque acá a veces no se anuncian las cosas que se van a hacer. Y de repente algo hay, ahí está la gente. Cualquier cosa. El Paseo de la Torre fue una idea mía que yo envié al entonces alcalde Rodolfo Galleguillo, de que se acabara la avenida de la Torre y se hiciera un paseo. Pero esa no era que yo fuera tan inteligente, ni mucho menos, sino por la lógica. Resultaba que, volviendo al tema cadena musical atrás, cuando yo hice esto de la red de parlantes instalada en Coaposte en el centro, la misma gente que se reunía en la Plaza Prat empezó a extenderse y se paseaba por la avenida de la Torre. Y en los horarios en que nosotros transmitíamos, no podían pasar los autos, porque la juventud se paseaba de lado a lado, ¿sí? Entonces incluso habían en la plazoleta de la estación estaban unos taxis, no habían colectivo en ese tiempo el taxi, que no podía pasar, simplemente tenía que pasar por calle Buenos Aires, que tenían dos sentidos en ese tiempo. ¿Y eso por qué originó el movimiento? Porque nosotros, dentro del programa de la cadena que lo hice tipo radio, tenía un programa que se llamaba Pedido Suyo, que se complacía en grabaciones.
Los cabros escuchaban la característica, corrían a una caseta metálica que yo tenía, tipo kiosco diario, a pedir sus grabaciones. Y de ahí se iban a escuchar sus grabaciones a la Avenida La Torre. Repito, no podían pasar los vehículos. Y yo empecé a pensar, dije, la Avenida La Torre está cortada por la Avenida del Paraíso, está cortada por la estación. ¿Qué pasa si se acaba como calle? Empecé a hacer una encuesta entre el comercio. En ese tiempo habían carnicería, mercería, de todo en el rublo, en la Avenida La Torre. Pero le pregunté a los comerciantes uno por uno y no le importaba que se acabara como calle, porque eso no le producía venta. Y de ahí me fui yo La idea era presentar un proyecto acabado. Entonces me fui, yo en ese tiempo se hablaba de bulevar, no se hablaba de paseo. Y se hablaba de baldosas porque no habían los pastelones, que son más baratos. Entonces me fui a una fábrica de baldosas que está en la calle Buenos Aires, que todavía existe, a la altura del Paradero 9. Teníamos la piedra de la cantera del estadio, que todavía existe esa cantera, ahí teníamos piedra. La obra de mano la hacían los obreros municipales en ese tiempo. Entonces todo lo que faltara en plata, bueno, yo con el equipo amplificador y junto con los cabros que sabía que me iban a colaborar, los que pedían discos, pretendía hacer fiestas para ponerle el resto de plata que pudiera. Bueno, eso, hice una carta a Rodolfo Galleguillo, pero yo, sin tener mayor experiencia, porque a uno no ingresa una carta por la oficina aparte, le timbran la copia y todas esas cosas, eso no pasaba antes. Entonces, dentro de la secretaria, una carta con Rodolfo. Ahí quedó. Pues después cuando me encontré con el alcalde en el centro, le dije, oiga, Rodolfo, fíjese que yo le mandé una carta en cuanto a la posibilidad de un paseo. Me dijo, no, pues me dijo, sí, ¿cómo una calle tan tradicional como la Avenida La Torre se va a acabar? Hasta ahí no me llegó. Pero resultó que desde entonces, ya cuando nosotros transmitíamos, la municipalidad empezó a poner barreras para que se cortara el tránsito por la Avenida La Torre. Empezaron a poner paneles con los trabajos de los colegios. Entonces empezó de a poco eso a cortarse el tránsito. 10 años después, en el año 74, Alejandro Peralta, que fue un alcalde designado, que fue un acierto la verdad, porque eligieron a un alcalde que andaba de pantalones cortos por Villa Alemana, que era en donde, en su ciudad, hay que decir, así que amigo de sus amigos. Entonces hizo eso. Curiosamente, nunca él me indicó por su actitud de que como que sabía que era idea mía. Yo le tenía mucho respeto, no era como para desvirtuar la idea que parecía como él de decirle, oiga, fíjese que esta idea es mía. Pero lo concreto era de que cuando él vivía aquí cerca de mi casa, cuando estuvieron los planos del paseo, me llamó en la mesa del comedor de él, tenía ahí el plano, mira, no hubo esto aquí, esto allá, cuando estaban haciendo el paseo, los jardines los tenían cerrados con los paneles o las elecciones. Él era un lolo que pasaba en el centro, porque todos cuando no estaba en la alcaldía estaba en el centro, conversando con sus amigos. Entonces llegaba, mire, abría los paneles, mire cómo están los jardines, mire esto. Entonces, nunca nosotros hablamos de ese punto, de que él me dijera, oiga, que su idea, ni yo por respeto a él nunca dije tampoco, porque uno de por sí, el ciudadano común, quiere desarrollar su idea, no de aparecer, pues si uno no es político ni autoridad como para necesitar del yo. Porque siempre viví acá y de por sí lo que viene a residenciales son la gente de afuera. Así que conocía incluso al don Félix Fersen, que fue el que puso la residencial, lo que fue una proeza, puesto que en un Villa Alemana que era campo, esta fue la primera residencial. Pues bien, ahí la tenemos como colegio San Agustín ahora. El nuevo sistema le ha costado mucho de acostumbrarse a la gente, porque estaba acostumbrada a sacar el boletito con la cosa tradicional. Ahora hay que tener una tarjeta, hay que cargar la cantidad de dinero, ya sea por el pasaje total del viaje o simplemente cargando más cantidad.
Ese es un punto que a la gente le ha costado acostumbrarse, pero en cierto modo está como reconociendo que el sistema es moderno, práctico, rápido, y estoy hablando del servicio en sí. Ahora la parte mala es donde ha tenido una tremenda oposición, es la construcción de los pasos bajo nivel, de las cuales se constituyen bastante peligrosos, y aquí en este sector hay napas subterráneas que están mojando los pasos bajo nivel, como el de la calle Conde. Hicieron un socavón ahí prácticamente en la calle Prat, y acá tienen problemas los discapacitados para bajar y después tontamente subir otra vez. Ahora la gran cantidad de escalas, la gente de edad tiene problemas, y es tanto así de que parece que el ciudadano sabe mucho más que los ingenieros, puesto que ahí donde están esos jardines, la gente naturalmente, en vez de subir una escala, se metió a los jardines y creó un caminito, de la cual resulta mucho más práctico que todo lo que gastó. Entonces hubo un desconocimiento total de ese punto. Aquí está la plazoleta tradicional en Villa Alemana. Aquí está en la década del 50 los taxis, que cuando llegaba la gente en tren tomaba los taxis y en un rato ya había que esperar que volvieran, y de ahí tomaban hacia la avenida La Torre, o cuando esto tenía dos sentidos, bueno, en las respectivas poblaciones. Es de que siempre la música sea para entretener, y nunca se ha perdido eso a través de las décadas. Y lo único que se ha visto terrorizado ha sido, digamos, cuando la llegada de las grandes tiendas que ponen parlantes afuera y ya empañan lo que nosotros hacemos. Y en eso por eso que tenemos que estar todo el tiempo pidiendo a las autoridades, por favor, que regulen esta situación, porque hace que se pierda la finalidad de la cadena musical, que era de entretener. Cuando tenemos 2 o 3 parlantes funcionando en el centro, es imposible poder crear un centro agradable, como es la finalidad del comienzo de la cadena. Que si bien hacer llegar los programas de la cadena musical Prat, porque también tenemos que ser auditores de lo que nosotros hacemos, salir a la calle y ver cómo es recibido lo que nosotros estamos entregando. Si hay mucho ruido ambiente y hay una música estridente, muy rítmica, tenemos que orquestarla. O al revés, cuando tenemos en el mes de julio, por ejemplo, un día de neblina, frío, la música tenemos que agilizarla. Pero siempre hay un marco de regulación que es la línea, que es lo que da, no el tema en sí que haya que ponerlo.